Bienvenidos una vez más a Basket 365 Extra. Soy Denis y en este último vídeo de hoy estaba esperando a ver si pasaba algo más, no hay muchos anuncios la verdad, pero quiero hablar de cosas súper importantes como RJ Lewis firmando un contrato o el contrato dual de los Indiana Pacers, y como ese es un poco el nivel del que estamos hablando ahora, quiero aprovechar para responder o, bueno, aclarar una duda que estoy viendo últimamente. Creo que es una persona planteándola muchas veces, pero creo que otra persona más ha preguntado y, bueno, ya puestos vamos a hablar de esto. Quiero hablar de la diferencia entre contratos no garantizados y opciones del equipo, porque veo que la gente se está liando un poco y quiero explicar los pros y las contras de cada una de las dos versiones, digamos, de dinero no garantizado para un jugador, porque son diferentes y eso, las dos tienen virtudes y defectos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar primero cubriendo algunas noticias, cosas que se han anunciado hoy que no había tratado todavía. Bueno, Isaiah Livers firmando un contrato dual con los Suns. Livers es un 4, no muy atlético, no muy bueno en defensa, pero que jugó varios años en Michigan, si no recuerdo mal. Fue un pick de segunda ronda de los Pistons, un jugador con capacidad de tiro de 3 básicamente, que al menos no es un escorta tirador, es un ala pivot tirador. Livers tuvo problemas de cadera, creo, y estuvo un año y medio sin jugar. A ver, no espero mucho a estas alturas, pero bueno, como contrato dual es un jugador con tiro y una posición diferente para los Suns. Por otro lado, Anthony Davis se ha operado la retina, porque tuvo un desprendimiento de retina. Pobrecillo, de verdad, este chico vive en el quirófano. Se espera que esté 100%, al 100% para la próxima temporada, esperemos que sea así, porque, joder, Dallas, o sea, los Mavs ya han tenido la suerte de conseguir a Cooper Flag, ¿no? Pero sí que se merecen disfrutar un poco de Anthony Davis, que es un jugadorazo, un jugador que yo bajo ningún concepto en el contexto actual hubiera intercambiado por Doncic, ya hemos hablado de esto largo y tendido, pero ahora mismo, dependiendo un poco de cómo esté Wembanyama, es tal vez el segundo mejor pivote de la NBA porque empieza a estar un poco en el olvido. Jokic para mí está claramente por encima, pero ahí están Anthony Davis y Wembanyama tal vez en un año o dos. Ese es el nivel. O sea que a ver qué tal, a ver si vuelve al 100%, a ver si no le pasa nada más en el resto del año. Luego, bueno, Shams Charania anunció que Shai Gilgeous-Alexander va a ser portada del 2K. Supongo que ahora también cobra dinero del 2K por anunciar esto, no lo sé. Y luego, por otro lado, sí que se han anunciado un par de cosillas más. Para empezar, Brad Stevens dio una rueda de prensa en la que lo más interesante es que básicamente él mismo confirmó que es poco probable que Al Horford vuelva. Es una pena, pero sí, Brad Stevens dice poco probable es que no va a volver, ¿no? Entiendo que le han hecho una oferta, ya la ha rechazado y ahora estará estudiando otras opciones. Yo llevo tiempo diciéndolo, esto parecía claro, ¿no? O Horford se retiraba o se iba a un contender. A mí la idea de que volviera este año a Boston me parecía muy rara cuando este año Boston no tiene nada que aportar, ¿no? O sea que me da pena, al mismo tiempo yo no se lo tengo en cuenta en absoluto a Horford, no creo que... Me parece súper coherente si quiere acabar su carrera jugando un año más en un equipo donde tenga aspiraciones reales, porque Boston no lo es este año, ¿no? Y aparte de eso, bueno, Isaiah Stevens ha firmado un contrato dual, es un jugador que estuvo el año pasado en la G-League de los Miami Heat, ha firmado un contrato dual con Sacramento. También se han confirmado las condiciones del contrato de Dennis Schroeder, que firmó al final por 3 años 44,4 millones de dólares, y el tercer año solo está garantizado en 4,35 millones, o sea que, bueno, son 2 años completamente garantizados. Tras eso tiene una salida fácil en el tercer año si Schroeder no rinde bien. Eso mejora un poco, o bastante de hecho, el contrato de Schroeder, aunque es cierto que aún así Sacramento, un día de estos en el canal principal probablemente haga un vídeo hablando sobre los Kings, pero es Schroeder más Lavin, más Malik Monk, más DeMar DeRozan, es muy poco coherente con Sabonis y Keegan Murray, la verdad. Pobre Murray, el trabajo que le van a dar. Pero bueno, querían un base y esta es la opción por la que optaron. Schroeder es un buen jugador, no digo que no esté a la altura de este contrato, está más o menos ahí, tal vez se pasa un pelín, pero para este equipo no lo entiendo mucho, la verdad. De James Wiseman, ya ayer los San Antonio Spurs anunciaron, perdón, los Indiana Pacers anunciaron su vuelta. Está claro que Indiana quiere darle una oportunidad y se quedaron sin poder hacerlo el año pasado. Recordemos que Wiseman, al igual que Haliburton y al igual que Isaiah Jackson, se rompió el tendón de Aquiles. Curiosamente ha vuelto Wiseman, ha vuelto Tony Bradley, han conseguido a Jay Huff. No sé dónde deja eso a Isaiah Jackson, entiendo que aún así volverá, pero no sé, esa gente libre restringido. Wiseman firmó por 2 años, por la mínima, y el segundo año es opción del equipo, el primer año solo está garantizado 1 millón, o sea que muy pocas garantías para Wiseman, pero le dan una oportunidad más. Indiana también ha vuelto a contratar a Quentin Jackson con un contrato dual. A mí Quentin Jackson me parecía un jugador en contrato dual bastante interesante para los Pacers, y más con la lesión de Haliburton. Es un base alto y que creo que ha tenido un buen rendimiento, tal vez funcione. Y ya lo último de lo que vamos a hablar, y luego hablamos del tema de las opciones y de contratos no garantizados, es de que
Los Utah Jazz le han ofrecido un contrato dual a RJ Lewis. Y RJ Lewis es un jugador del que me preguntaba bastante gente por internet, básicamente porque, bueno, al final tiene origen... estaba viendo, de hecho, no es solo dominicano, su madre es ecuatoriana, su padre dominicano, él nació en Miami, pero es dominicano-ecuatoriano, digamos. Y no sé si hay otros jugadores de Ecuador, aunque sea de ascendencia ecuatoriana, ¿no?, que hayan estado en la NBA, pero eso, ahí está RJ Lewis, que es un jugador interesante, un jugador que ha perdido muchísimo dinero, cometió para mí tomó para mí una muy mala decisión presentándose al draft, donde no salió elegido. RJ Lewis fue jugador del año en su conferencia, es un jugador que este año estaría llevándose millones de dólares en NIL, solo llevaba 2 años en la universidad, por lo que tenía un año más de elegibilidad, y yo creo que de verdad cometió un error garrafal, porque algún equipo, viendo el dinero que se mueve ahí, le hubiera puesto 2-3 millones sobre la mesa, que tal vez es más de lo que haga en su carrera NBA, si es, porque puede que no haga carrera en NBA, un contrato dual son $600.000, ¿no? Pero bueno, RJ Lewis es un jugador de ala atlético muy intenso a nivel defensivo, que creo que eso lo tiene, ¿no? El físico, el tamaño, la capacidad atlética y el motor defensivo lo tiene. El problema es que viene al final de ser el número uno de su equipo, ¿no? Y el jugador principal en St. John's promedió 18 puntos y 7 rebotes por partido, pero es un jugador que creo que es un perfil muy poco roleplayer a nivel ofensivo, y eso es lo complicado. Es un mal triplista, un triplista además de poco volumen. Creo que promedió más pérdidas que asistencias esta temporada, o sea que al final estamos hablando de un jugador de poner el balón en el suelo, atacar el aro, generarse sus propios puntos y poco más, y eso en la NBA, teniendo en cuenta que no va a ser un jugador de élite, no funciona. Pero RJ Lewis tiene el físico y la capacidad defensiva para, tal vez, si desarrolla su tiro y evoluciona en un rol más complementario, tal vez pueda ser interesante. Y justo en Utah es un perfil que no tienen, o sea que me gusta el destino, me gusta la opción ahí, y a ver, esperemos que le vaya bien, ¿no? Y ya, lo otro de lo que vamos a hablar, y con eso acabamos, vamos a explicar un poquillo el tema de las opciones. El que más lo preguntó creo que es Pablo Minoli, pero bueno, hay más gente que lo dice. Pero bueno, Pablo dice: Denis, te pregunté por X, pero repito por acá, ¿cuál es la diferencia entre tener opción del equipo y que el contrato esté garantizado o no garantizado? Veo que eso es los dos términos, pero no sé si es lo mismo. Para mí sí. No, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. De hecho, hay contratos no garantizados y parcialmente garantizados también, pero bueno. La diferencia principal entre opciones del equipo y contratos no garantizados. Imaginaos que un jugador firma un contrato de 4 años no garantizado en el cuarto año. O sí, por ejemplo. Después de 3 años, ese contrato no garantizado está no garantizado en absoluto, y a lo mejor el jugador tiene un contrato de, yo que sé, 15 millones. Pues cuando llega el verano anterior, el equipo puede o garantizar el contrato o cortarlo. O intercambiarlo. Eso es lo especial que tienen los contratos no garantizados. Un equipo puede garantizar parcialmente un contrato, no para solo garantizarles a un jugador, al final no le pagas todo o nada, ¿no? Pero sí que puede garantizar parcialmente un contrato para hacer un intercambio. Imaginemos que eso, que hay un jugador que, yo que sé, Dorian Finney-Smith, el contrato no es exactamente así, pero imaginaos que dentro de 4 años Dorian Finney-Smith cobra 15 millones de dólares y su contrato es no garantizado. Los Houston Rockets podrían intercambiar a Dorian Finney-Smith por otro jugador y utilizar su salario básicamente como pieza de intercambio, y podrían utilizar los 15 millones de salario de Dorian Finney-Smith, pero también podrían utilizar menos. Si el otro equipo que está adquiriendo a Dorian Finney-Smith no lo quiere y quiere ahorrar el máximo de dinero posible, imaginaos que intercambian a Dorian Finney-Smith por un jugador que cobra 12 millones, que cobra menos que Dorian Finney-Smith. Al final, la cantidad necesaria para llegar a intercambiar por un jugador que cobra 12 millones no son 15, es menos. A ojo, digamos, yo que sé, que son 7. Pues podrían garantizar parcialmente solo 7 millones de dólares de Dorian Finney-Smith y que el equipo que lo reciba inmediatamente lo corte. Y con eso, en vez de cobrar 15 millones, cobra 7. Dorian Finney-Smith se lleva los 7 y se convierte en agente libre, pero el otro equipo ahorra dinero. Eso es un poco lo especial que tienen los contratos no garantizados. Se pueden cortar, se pueden mantener o se pueden utilizar como parte de un intercambio garantizando solo una parte. Eso pasó, creo, por ejemplo, con Danilo Gallinari en el contrato por... ¿Qué intercambio fue? Recuerdo que Danilo Gallinari tenía un contrato parcialmente garantizado donde se le garantizaron 6-7 millones en un intercambio. Ahora no lo recuerdo bien, tendría que verlo. Pero eso, ese tipo de cosas son muy habituales. Eso es lo especial que tienen los contratos no garantizados. Pero la diferencia con una opción del equipo, lo que hace útil una opción del equipo, no digo mejor o peor, pero útil, es que un contrato no garantizado, si tú lo cortas y pierdes a ese jugador. Entra en waivers y pierdes sus derechos PERF. Las opciones del equipo son diferentes. Una opción del equipo se puede aceptar, se puede rechazar, y después de rechazar esa opción el jugador se convierte en agente libre. Pero es lo mismo que si hubiera finalizado contrato sin más. Y en consecuencia todavía un equipo conserva sus derechos, por lo que es un argumento muy útil también de negociación. Yo qué sé, no se me ocurre ahora un ejemplo con opción del equipo, que hay millones, ¿no? Pero... el primero que se me viene a la mente es Luke Cornett. Luke Cornett
Tiene 4 años de contrato y el cuarto, de hecho, es no garantizado y opción del equipo, que esto también puede ocurrir, tiene los dos contextos. Pero imaginaos que Cornet ha funcionado en San Antonio y los Spurs quieren mantenerlo. Al final del tercer año, o no, por ejemplo, más fácil, que lo hacen los Thunder continuamente. El contrato de la renovación de Jalen Williams que acaba de firmar es de 3 años, 24 millones de dólares y el tercer año es opción del equipo. Está garantizado todo, pero es opción del equipo. Eso implica que si dentro de 2 años los Thunder no quieren conservar a Jalen Williams o necesitan esa flexibilidad, pueden rechazar esa opción y dejar que se vaya. Pero si quieren mantenerlo, también tienen la opción de rechazar esa opción y renovarlo a largo plazo, porque tienen sus derechos full birth. Y de hecho es una parte de una negociación, ¿no? Pueden negociar extender sobre eso y aceptar la opción y de ese salario luego alargar el contrato. Pueden negociar también rechazar esa opción y subir el salario inmediatamente y alargar el contrato. De hecho es lo que hicieron en la negociación de este mismo año con Jalen Williams. Pueden rechazarla, pueden tomarla. Al final es un año extra de contrato que puedes hacer funcionar o no hacer funcionar, pero que no te afecta de cara a perder derechos verdes o no perder derechos verdes si rechazas ese contrato, ¿no? Entonces es una pieza que suele ser más útil para los equipos a la hora de negociar con jugadores para mantenerlos. Mientras que los contratos no garantizados son más útiles como piezas de intercambio o como, bueno, eso, salidas fáciles en las que no tienes interés de probablemente recuperar al jugador o renegociar con el jugador. Por eso muchas veces vemos contratos no garantizados con jugadores, en mi opinión, no siempre, ¿no? Pero que o muy poco probados o jugadores más veteranos en los que el equipo cree que a lo mejor el jugador ya no les compensa mucho al final del contrato. Dennis Schroeder en su tercer año, Luke Cornet al que han sobrepagado un poco y por eso tiene solo una parte garantizada en el tercero y nada en el cuarto. Duncan Robinson ha firmado un contrato excesivo para su rendimiento, pero solo tiene garantizado el primer año, solo 2 millones el segundo y nada el tercero. Eso hace que si el año que viene los Pistons quieren cambiar a Duncan Robinson, pueden intercambiarlo y garantizarle pues la parte necesaria de ese intercambio, ya sean los 16 millones o sean 8, o también pueden cortarlo y comerse los 2 millones y ya está. Si Duncan Robinson les interesase más, seguramente hubiéramos visto un contrato de 2 años garantizados y el tercer año siendo opción del equipo, porque eso te da más pie a renovarlo después. Y esa es la principal diferencia, ¿no? Uno es más de mantener a un jugador a largo plazo y te da más poder de negociación, y el otro es más útil de cara a un intercambio. Un ejemplo más y ya acabo. Fred VanVleet. Fred VanVleet este año tenía una opción del equipo. Si Fred VanVleet en vez de eso tuviera un contrato no garantizado, los Rockets no podrían haber hecho nada. Tendrían que haberlo cortado y luego utilizar la misma nivel que utilizaron Dorian Finney-Smith para mantenerlo, que no hubiera sido suficiente, porque hubieran perdido sus derechos birth. Siendo una opción, han podido rechazar esa opción y renovarlo por 2 años 50 millones. Son herramientas con algunas similitudes, pero muy diferentes al final. Y hasta que llevo 6-7 minutos hablando de contratos no garantizados y de opciones del equipo. Creo que ya llegó. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo. En un principio este es el último de hoy, sí, de hecho sí, en media hora me iré para cama. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.